Repasamos la noticia del momento, Sofi, y es que hay acuerdo entre el gobierno argentino y los bonistas. Sí, lo comunicó hoy a las 5 de la mañana el Ministerio de Economía, así que todo lo que sospechábamos finalmente lo confirmaron. Muy bien. ¿Cuánta plata entonces de por cada $100 que les debemos? 54,80 se supone que es el valor. Muy bien. Hay muchas repercusiones, de hecho vamos a hablar con Esteban Domecq, que es economista, está con nosotros vía Skype, además es socio de la consultora INVEC. Hace poco tuvo mucho revuelo un tuit que publicó acerca de la caída de la economía argentina y de los Estados Unidos a raíz del coronavirus, etcétera. Pero antes, Esteban, queremos preguntarte tu opinión acerca de este acuerdo que recién hace un ratito se anunció. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Bueno, sin lugar a dudas que es una buena noticia, ¿no? Argentina está de alguna manera recuperando la tarjeta de crédito, esa que se perdió hace 2 años, digamos, y derivó después en la asistencia del Fondo Monetario Internacional. A partir del año pasado, en agosto, precisamente después de las PASO, el riesgo país saltó de 800 a más de 2.000 puntos. Y con la llegada del nuevo gobierno, desde diciembre hasta la fecha, tuvimos 8 largos meses de proceso de reestructuración, de canje de la deuda. Y bueno, ahora la noticia que se conoció ayer, que se oficializó hoy, da cuenta de que ya una parte de esa deuda que hay que, digamos, descomprimir de los próximos años, se pudo finalmente reestructurar, o sea, se está pasando para adelante, con lo cual esto es una buena noticia porque da tiempo para empezar a trabajar los problemas de fondo de la economía. Y a todo esto, Esteban, ¿es un buen acuerdo? O sea, porque el hecho de no haber caído en default, por supuesto, es celebrado. Recuperar la tarjeta de crédito, como decís vos, por supuesto que es algo bueno. Patear para adelante vencimientos, todo fantástico. Ahora, una cosa es haber llegado a todo esto, no sé, pagando $70 por cada 100 que debíamos, que sería un acuerdo pésimo. En un principio el gobierno ofrecía 30 y pico, que se sabe que era como una primera oferta para empezar a conversar. Este punto de 54,8, ¿es un buen acuerdo? ¿Se puede haber hecho algo mejor? ¿Salimos bien parados? Bueno, sí, es relativo el contrafáctico, la verdad que no lo vamos a saber nunca. Convengamos que este año fue un año muy particular en el marco de esta crisis tremenda del coronavirus a nivel mundial que sacudió todo el tablero financiero y económico a nivel mundial. Con lo cual, la verdad que hacer suposiciones de si se hubiese conseguido algo mejor o algo peor es muy relativo. Lo cierto es que el gobierno tenía claramente intenciones de conseguir un acuerdo mucho más bajo. Empezó en la zona de 37, $38 de cada 100 de valor nominal. Eso en términos de cuánto valía la deuda en valor presente. Los bonistas arrancaron en la zona de 62. Digamos, el acuerdo se cerró en la zona de 54,8, con lo cual claramente el gobierno hizo un enorme esfuerzo mejorando la posición inicial. Para ponerlo, si querés, en plata, los 66.000 millones de dólares que se estaban reestructurando devengaban capital e intereses por los próximos años en el orden de 126.000 millones. Bueno, la primera propuesta del gobierno ofrecía pagar a lo largo de toda la vida de estos bonos 83.000, terminó cerrando en la zona de 94.000, con lo cual terminó ofreciendo 16.000 millones de dólares más. Lo cierto es que termina haciendo una quita de alrededor de 30.000 millones de dólares, que no deja de ser una quita significativa. Es un alivio importante con una postergación diferente de los pagos, lo cual trae alivio. Si vos me preguntás, ¿con esto Argentina resolvió sus problemas de la deuda? ¿Logró la famosa sustentabilidad? ¿Va a evitar que en los próximos años vuelva a defaultear? Bueno, de ninguna manera. Claramente acá va a haber que trabajar sobre un problema estructural de la economía argentina que tiene que ver con el crónico, constante y abultado déficit fiscal, porque en la medida que no solucionen ese problema de fondo, en 5, 7, 8, 9 años Argentina estaría transitando un nuevo default. Esteban, buenos días. Sofía Bustamante te saluda. Quería saber 2 cuestiones. En concreto, ¿qué vamos a ver nosotros en el corto plazo con este canje? Lo que decían es que el Blue era el termómetro, si subía es porque no arreglábamos, y ahora si se arregló, decían que va a bajar, pero tampoco una barbaridad. ¿Vos creés que, por ejemplo, el Blue a dónde puede llegar? Es un valor más o menos lógico, y también el riesgo país está en 2.100 puntos, si puede seguir bajando. Yo te diría que esto te abre temporalmente un veranito financiero, sin boom de optimismo. Digamos, claramente acá la economía argentina arrastra problemas de fondo. Vos recuperaste la tarjeta de crédito, pero el auto sigue dañado en la banquina, con lo cual vos vas a tener que trabajar sobre los desperfectos técnicos que tiene este auto. Ahora, este acuerdo te despeja por 1, 2, 3 o 4 meses un frente financiero que venía muy estresado. Entonces vas a tener mejora en las acciones,
mejoras en los bonos, una reducción del riesgo país. La pregunta es cuánto van a mejorar los activos financieros, y en otro plano te va a estar descomprimiendo o por lo menos sacándole presión a la brecha cambiaria. Yo no veo un blue que tenga mucho espacio para bajar. Lo que sí es cierto que un escenario de default total con litigio judicial te iba a acelerar y a hacer aumentar la brecha. Bueno, eso por lo menos en los próximos meses, en el corto plazo, tal vez no lo tenés, pero vos sí tenés un desorden fiscal y monetario muy importante de fondo. Entonces, con esto ganás tiempo. ¿Para qué? Claro. Para, bueno, trabajar ese programa económico que empieza a corregir, a normalizar los desequilibrios que tiene el fondo en la economía. Entonces, yo te diría, para la persona de a pie, esto va a ser menos ruido en el frente financiero, menos presión sobre el dólar blue, tal vez veamos una brecha que va un poco para abajo, no mucho, tal vez un poco más el contado con liquidación o el dólar MEP, que son los dólares bursátiles, y seguramente eso sí va a traer mejora en el valor de las acciones y los bonos, cosa que ya viene sucediendo desde hace un mes a medida que se fue avanzando o mejorando, aumentando la posibilidad de que se cierre el acuerdo. Bueno, ese veranito financiero lo tenés, yo digo sin boom de optimismo, porque todavía hay que trabajar los problemas de fondo, así que habrá que esperar. Ahora empieza una nueva fase de reestructuración de la deuda que tiene que ver con arreglar la deuda con los organismos internacionales. Claro. Y en ese frente el Fondo Monetario juega muy fuerte y ellos mismos te van a estar exigiendo un plan económico. A mí me quedé pensando, Esteban, en lo que decías vos, esta comparación de decir, bueno, tenemos el auto roto en la banquina, por lo menos ahora recuperamos la tarjeta de crédito, pero además tenemos fama de ser chocadores seriales de autos, porque podés arreglarlo, pero digamos, esto de arreglar con bonistas lo vimos en el 2002, 2003, que arreglamos, logramos una quita. Y después otra vez, ¿cuánto? 15, 20 años después, tenemos que volver a negociar otra quita, en el medio de un préstamo inédito del Fondo Monetario. Y es más, ahora vos estás diciendo que en la segunda parte cerramos con los bonistas, tenemos que negociar de vuelta el acuerdo con el fondo, con lo loco de que ese mismo préstamo se nos dio hace 2 años. Eso sí que es récord del mundo, ¿no? Y bueno, tiene que ver con un arrastre crónico, claro, de déficit fiscal, digamos. De hecho, este año va a estar terminando en el tercer déficit primario más importante de los últimos 50 años. Que es gastar más de lo que recaudás, ¿no? Digamos, es algo tan obvio. Exactamente, pero bueno. Tenemos un Estado que gasta más de lo que recauda, siempre, pero en un nivel realmente muy, muy grande. Claro. Entonces, eso es lo que te lleva a que en los últimos 40 años tuviste el default del 82, en el 89, el 2001, en el 2014 con esos holdouts y el actual. Ya tenés 5 defaults en 40 años, vas a un ritmo promedio de 8 años prácticamente. Increíble. Pero bueno, atrás tenés de vuelta un exceso siempre de gastos sobre los ingresos. Tiene que ver, eso se llama indisciplina fiscal. Esa indisciplina fiscal te lleva a financiarlo vía emisión monetaria o emisión de deuda. La emisión monetaria termina disparando importantes procesos inflacionarios, como fue el Rodrigazo, como fue la crisis de la hiper a fines de los 80, claro, como es lo que está sucediendo en un menor ritmo, pero lo que viene sucediendo en los últimos años, o te lleva a crisis de deuda. Entonces, en la medida que uno no resuelva los problemas de fondo, como bien decís, este auto que está tan chocado, en poco tiempo va a volver a chocar si atrás no tenemos un cambio de rumbo y empezamos a recomponer un poco la disciplina fiscal y monetaria con un nuevo orden en las cuentas públicas. Clarísimo, Esteban. Muy amable, ¿eh? La verdad que nos diste un panorama que lo entendimos siendo, ni siquiera son las 9 de la mañana y lo entendimos perfecto. Así que te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias por el llamado, que sigan bien. Bueno, síganlo en Twitter, a Esteban Domecq, ¿sí? Con CQ al final. Hace poco escribió